¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón. Hoy estaremos analizando este versículo de Isaías 66:2. La mirada del Señor. El versículo dice: Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ese versículo nos habla de una afirmación, pues, que nosotros como creyentes, como cristianos, como personas de fe, pues tenemos una postura en cuanto al origen de la existencia de las cosas. Primeramente, pues, que Dios hizo todas las cosas, Dios creó todas las cosas. Y dice que cuando Él eh, dijo y ordenó que se crearan todas las cosas, la mano del Señor empezó a crearlas. O sea, hay como diferentes fases dentro de la creación, ¿verdad? Pero aquí lo importante, lo que tenemos que afirmar y afirmar nuestra fe es precisamente pues de que tenemos un creador de todas las cosas. Las cosas no sucedieron simplemente por casualidad, sino el Señor creó las cosas y las creó cada una de ellas con un propósito. Y la siguiente parte dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor quiere dar una herencia a todos aquellos que eh, le obedecen, aquellos que se someten a su autoridad, le reconocen, y que los ojos del Señor estarán puestos sobre todos aquellos que son pobres y humildes de espíritu. Veamos algunos versículos que nos ayudarán a entender esta enseñanza del día de hoy. Dice Juan 1:3: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él. O sea, en la creación, nosotros creemos en la Trinidad, pues, que Dios se ha expresado a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cada una de estas personas de la Trinidad tiene una participación dentro de la creación. Por eso dice este versículo que todas las cosas fueron hechas por el Hijo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Colosenses 1:16 también nos declara esta verdad, cuando dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense esta última parte: todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, nuestro Señor Jesucristo participó en la creación, Él fue el medio de la creación, y la creación tiene un propósito de ser una herencia para el Hijo. Pero es importante que nosotros podemos ser parte de esa herencia. Pero para poder ser parte de esa herencia necesitamos que el Señor nos mire. Y la única manera de que el Señor ponga sus ojos en nosotros es que nosotros nos hagamos pobres y humildes de espíritu, de corazón, y que el temor de Dios opere en nuestras vidas, como dice pues el versículo
base, dice, y que tiembla a mi palabra. Ese término, que tiembla a mi palabra, significa que el temor de Dios está operando en el corazón de los que son pobres y de los que son humildes. Por eso Romanos 8:17, dentro de la promesa de la herencia, el Señor dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta palabra coheredero significa que el heredero principal es el Hijo, o sea, Cristo. Y nosotros podemos ser coherederos con Cristo si cumplimos la característica de padecer juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, el padecimiento es esa labor de ese despojo de las cosas del mundo, de las cosas de la carne, de las cosas que nos impiden tener un crecimiento espiritual. Si hay cosas del mundo, si hay mentiras, si hay engaño en nuestro corazón, entonces nosotros no estamos siendo hijos de Dios y no estamos siendo coherederos con Cristo. Porque la única manera de que el Señor ponga su mirada en nosotros y darnos la promesa es que nos hagamos pobres y humildes. Ahora, ¿quién es un pobre y quién es un humilde? Es aquel que precisamente, como ya lo he descrito, aquel que se ha despojado de todas las cosas del mundo, aquel que ha logrado sacar de su corazón las riquezas del mundo. Las riquezas no estoy hablando de las cosas materiales, sino del pecado. El mundo tiene sus riquezas pecaminosas. Por eso en Juan 1:47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Israel o israelita significa aquel que reina con Dios. Y el Señor dijo acerca de Natanael que él era un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, él era un pobre y humilde de corazón, porque en él no estaba operando las mentiras y los engaños del diablo, las pasiones del mundo, las pasiones de la carne, sino que había tenido la capacidad de despojar su corazón, despojarse de todas esas cosas que impiden que los ojos del Señor. En el contexto de este versículo de Juan 1:47, el Señor le dijo a Natanael que cuando dice que él lo había visto cuando estaba en la higuera. Entonces, la vista del Señor, los ojos del Señor están sobre aquellos donde no opera el engaño y la mentira del diablo en el corazón. Por eso, en Juan 14:30, hablando el Señor con sus discípulos, dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Fíjense esta última parte del versículo, él nada tiene en mí. Él nada tiene en mí. Y es una de las cosas que tenemos que aspirar en la vida nosotros. Sacar todas las cosas del mundo, todas las cosas que le pertenecen al diablo, al enemigo, y un día poder decir, el enemigo no tiene nada en mi vida que le pertenezca a él. Por eso hay un versículo que el Señor dice que desarraigará toda planta que no ha sido plantada por el Señor. Permitamos al Espíritu Santo que desarraigue todo aquello que no le pertenece al Señor, pero que le pertenece al mundo, que le pertenece al diablo y que no nos debe de pertenecer a nosotros, sino que nosotros tenemos que luchar por tener un corazón limpio, un corazón agradable delante del Señor para poder recibir esa herencia y ser coherederos juntamente con Cristo. Amén.